Dios les bendiga, ¿cómo les va? Aquí nuevamente, transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios a todo aquel que lo necesite y lo espera. Soy el pastor Miguel Yacielo de la Iglesia Visión Nueva y estamos aquí, en este auditorio, vacío por el momento. Y digo por el momento porque, como lo he dicho en veces anteriores, sé que este tiempo en el cual estamos viviendo todos, me ajusto a la palabra que dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tomándome de esta palabra, entiendo que vamos a vencer, estamos llamados a vencer. Jesucristo venció al mundo y nuestra confianza no está puesta en ninguna cosa natural, a pesar del tiempo en que vivimos. Así que, vuelvo a repetir, en este tiempo en el que vivimos, creo que va a ser un tiempo propicio para cuando salgamos de este tiempo, podamos hacer todo aquello que Dios nos ha prometido, todo aquello que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, habiendo ya presentado esta palabra, este tiempo de predicación, este tiempo de compartir el mensaje de Dios, quiero transmitirles algo que hay en mi corazón de alguna manera. Siempre he dicho esto y lo reitero. Creo que lo más importante es de caminar con Dios, estoy hablando, ¿verdad? Es entender los tiempos que Dios nos lleva a caminar. Y entender los tiempos no es entenderlos en una forma teológica, no sería necesario, pienso yo, ser unos monjes que nos fuéramos a un monasterio en clausura a tratar de estudiar y conocer la Escritura, que ese sería otro tema. Ese sería el tema para alguien que tendría que editar algunas ediciones bíblicas. Pero entendido en los tiempos, creo yo, tiene que ver más con saber el tiempo en que vivimos, la sociedad en la que estamos. ¿Sabe? Cuando uno lee en forma, por decirlo de alguna manera, inteligente, las cartas apostólicas y todo lo que escriben los apóstoles, va entendiendo que le están escribiendo al tiempo que vivían cada uno. De hecho, las recomendaciones apostólicas y las direcciones apostólicas a los diferentes iglesias que en aquel momento había, iban en torno a las situaciones que cada uno tenía en el tiempo y el espacio que habitaba. Y a eso me refiero con ser entendido en los tiempos que vivimos hoy. Y obviamente que hay una cuestión natural primaria, si hablamos del día de hoy, y tiene que ver con COVID-19 y con la pandemia del coronavirus, y con todo esto que nos tiene de alguna manera confinados y relegados a nuestros hogares y sin poder tener las reuniones masivas y los tiempos de culto, adoración y de exaltación a Dios. Esa sería la interpretación primaria que tendríamos acerca del tiempo en que vivimos, un tiempo de pandemia. Algo que la sociedad no estaba de alguna manera preparada. De hecho, los científicos te van diciendo, y cuando usted les consulta, o los periodistas les consultan, dicen, no sabemos, porque no suponemos que esto va a ser lo mejor. Eso sería el primer análisis del tiempo en que vivimos. Y por eso digo que entender eso en Dios para ahora, para mí, para mi espacio, para la sociedad en la que yo estoy, para mi barrio, para ustedes, para nosotros, Iglesia, Visión Nueva y los hijos de Dios, es prepararnos para que cuando salgamos de esto, nuestro tiempo y nuestro andar sea propicio, sea favorable delante de Dios. Y entendiendo esto, veo algo que acontece en nuestra sociedad. Claro que me sensibilizo a esto porque vivo en una sociedad la cual tiene noticias. Por ejemplo, si imaginemos, solo imaginación, estamos transmitiendo desde aquí, desde Córdoba, Argentina, una ciudad mediterránea. Una ciudad, como diríamos, con un clima semicálido. Imaginemos que mañana cayera nieve, como ocurrió hace muchos años atrás en la ciudad de Córdoba, sería una novedad. Entonces eso sería una de las cuestiones que afectaría a nosotros, por lo tanto nos llevaría a hablar acerca de la nieve. Si fuera el Día del Padre, hablamos acerca del Día del Padre. Digo, entendiendo estos tiempos, ¿no? Esas cuestiones que nos rodean y que nos influyen. Y poder llevar estas cosas que nos influyen al ámbito y al gobierno de Dios. Porque cuando la palabra dice que el reino de los cielos se establece, está diciendo que se establece ¿dónde? En el tiempo y el espacio que vivimos. Espero ser coherente en lo que estoy tratando de llevar para que entendamos y podamos aprender o direccionarnos como mi corazón está sintiendo en este momento.
Y buscando esto y teniendo en cuenta estas cosas, más allá de una enseñanza, más allá de un aprendizaje solo de la palabra, que hemos venido desarrollando y me parece que al menos para mí han sido enriquecedores, me encuentro con que la sociedad hoy está un tanto convulsionada. Y obviamente que esta convulsión de la sociedad en distintos órdenes, morales, sociales, anímicos, distintos órdenes, afecta a la iglesia, nos afecta a nosotros que somos iglesia. Y ha habido muchas cosas en estos días pasados, los que estamos viviendo, que están moviéndose en medio de nuestra sociedad. Y estas cosas marcan un tiempo. ¿Sabe? Cuando Juan el Bautista va y denuncia a Herodes, fue porque en ese tiempo estaba aconteciendo algo. Entonces él denuncia el pecado de Herodes. Cuando el profeta va y se presenta ante David y le plantea lo que David había hecho mal en ese tiempo, lo que estoy diciendo es que la palabra profética, la palabra reveladora, la guía de Dios, para cada tiempo es específica. Y hoy hay un tiempo específico. Hoy la iglesia no puede mantenerse en una estructura religiosa o ya un formato establecido y en ese no me muevo. A pesar de que ese formato es claro y es sencillo y es la palabra de Dios, pero hay cosas que nos mueven, hay cosas que nos bombardean, podríamos decir así, que nos rodean. Y tenemos que estar acorde a esos tiempos. Y tenemos que tener un mensaje para ese tiempo. Si hoy tuviera el rey David gobernando, nosotros como voz profética, la iglesia, tendríamos que levantarnos y decirle, rey, tú estás haciendo este pecado o estás cometiendo este error, por ejemplo, como aconteció. Solo como tomar referencia. Entonces, hemos venido hablando acerca del reino de los cielos, del gobierno de Dios. Y no un gobierno solamente espiritual, sino un gobierno que trasciende de lo espiritual a lo natural, pero que debe establecerse para este tiempo. Hay una consigna, no sé cómo mencionarlo correctamente, un propósito, una misión que cumplir, básica, estándar y básica para este tiempo y para todos los tiempos, y es salvar esta sociedad, es salvar a las personas de esta sociedad. Entonces estoy tratando de entender el mensaje y ayornarlo, acomodarlo a estos tiempos. He comentado varias veces acerca de diferentes experiencias en estos 30 y tantos de años de recorrer el Evangelio y caminar en el servicio a Dios. Y comentaba los otros días, se lo vuelvo a refrescar para aquellos que no lo hayan escuchado, que en una época nosotros los evangélicos salíamos a predicar casa por casa, llevábamos lo que llamamos en aquel momento un tratadito, un folleto con una porción bíblica y algún dibujo, alguna imagen así conmovedora, impactante y con un mensaje claro y golpeamos las puertas de la persona, pero básicamente le decimos arrepiéntete. Porque Cristo venía a salvarte. Y era llevar a la gente al arrepentimiento de una así y le llevábamos a aceptar a Cristo. Lo que normalmente se denomina la oración de fe. Y si la persona repetía con mayor o menor fe, pero repetía y decía estas palabras, ya era un hijo de Dios, ya estaba establecido, ya se había convertido. Y salimos a ganar hermanos, a ganar al mundo, a ganar a gente para Cristo. Y digo todo esto porque lo he hecho y no estoy diciendo que lo hice y era malo. Por el contrario, fue muy bueno, mucha gente se salvó, yo soy quizás un fruto de ello. Y muchas personas, pero era para un tiempo, no es que se tiene que dejar de hacer. Pero en ese tiempo era lo que se aprendió y lo que se hacía. Creo yo que el Espíritu Santo direccionaba en ese momento para esa manera. Y yo todavía estoy definiendo lo que es este tiempo. Y en el título, si tuviera que ponerle un título a este mensaje, sería Reino, Religión y Sociedad. Tres cosas que podrían ir de la mano, de hecho caminan de la mano. El reino de Dios, la religión que establecen los hombres, las iglesias y los formatos. Nosotros, por más que a veces nos rasgamos las vestiduras los cristianos evangélicos diciendo que no somos una religión, somos un formato religioso.
del cristianismo, basado en la Biblia. Creo que somos los que más nos asemejamos y cumplimentamos las verdades bíblicas, pero básicamente cualquier persona te tilda como alguien religioso, alguien que practica una religión. De hecho, la practicamos, la predicamos. Practicar significa eso. Y sociedad porque estamos inmersos en una sociedad. Entonces, el reino de Dios, los formatos religiosos es la sociedad actual. Quisiera en este tiempo, en estas próximas palabras que compartamos, poder llevar un poco de claridad, ver cómo tiene que ser en este tiempo. Pero sin dejar de lado este pequeño orden que establecí yo en mi cabeza, pero que me parece oportuno. El reino, la religión y la sociedad. El reino de los cielos y todo lo que viene detrás. Y para dar lugar solamente a este inicio, a esta idea que Jesús nos trajo y a esto que estoy tratando de desarrollar, quizás sea un mensaje un tanto trabado, pero estoy viendo que hay que desarrollarlo. Nuestra sociedad está convulsionada, está distinta. Y esta pandemia no va a dejar una sociedad de la misma forma que la encontró. Por más que entiendo lo que es el poder de la oración, de hecho lo ejercito y lo ejecuto, pero hay cosas que van a cambiar. Hay cosas que van a ser distintas, no van a ser iguales. Algunas personas un poco más avesadas en la interpretación y en definición dicen que se va a establecer un nuevo orden mundial. Claro que los más agoreros de cosas dicen va a haber un nuevo orden mundial financiero, va a haber un nuevo orden mundial en control de las personas. De hecho, usted tiene un celular hoy con el cual te dan una ubicación y te saben dónde estás. Y bueno, y todas esas cosas que no sé si serán para algún fin o no. Hoy la información, hoy esta grabación que estamos haciendo entra en un mundo oculto de alguna manera porque no está visible a los ojos, pero tecnológicamente visible, en el cual cualquiera puede saber lo que yo estoy hablando aquí. Llámele a alguien poderoso bueno o poderoso malo, o inocente o un don nadie. Pero esto de hecho va a subir a una red, que son las redes sociales, y que han llegado para quedarse. Pero que no sabemos cómo se van a expandir ni cómo van a ser. Hay un nuevo orden, hay un nuevo tiempo. Y creo que la iglesia tiene que estar preparada para este nuevo tiempo. Y creo que de eso se trata cuando el Señor nos vino hablando, de que podamos prepararnos para salir a un tiempo propicio, un tiempo favorable para la iglesia. ¿Sabe, hermano, usted que me está escuchando, hijitos de Visión Nueva? Debemos prepararnos para llevar el mensaje a la sociedad que va a quedar después de esta pandemia. Y no voy a ser tétrico en lo que digo, sino voy a ser lo más elocuente posible. Debemos estar preparados y a la altura de las circunstancias. Para el tiempo que vivimos hoy, como iglesia, nosotros, y me hago cargo de lo que yo tengo que ser responsable delante de Dios que Él estableció para mí, como persona, como siervo de Dios, y para los que conmigo están, porque son parte de esta iglesia. Estamos en un tiempo en que asistimos a la sociedad con comida, ¿verdad? Muchos ya lo saben, algunos lo ejecutan, a otros se lo hemos comunicado, y a todos les agradezco el aporte para ello. Porque entendemos que es un tiempo que era necesario. Solo para comentarles, en esta semana, porque usted me está viendo hoy día domingo, pero en esta semana que hemos pasado, nos tocó ministrar aquí en la iglesia. Nos tocó personas que no solo vinieron por la búsqueda del alimento, vinieron por una necesidad tremenda de Dios, preguntando cuándo vamos a tener reuniones, cuándo van a poder venir a buscar a ese Dios que pregonamos. ¿Y sabe una cosa? Debemos estar a esa altura. Porque no es el mismo mensaje. Y no estoy diciendo de cambiar la escritura, ni de buscar nuevas teologías, ni de buscar nuevas doctrinas. De hecho, la sana doctrina no se debe cambiar. La doctrina que hemos aprendido, la que hemos vivido, la que nos ha sido impartida es la que llevamos adelante. Pero las formas, los tiempos, las cosas que debemos hacer y cómo debemos ejecutarla, el énfasis, diría yo, seguramente va a ser distinto. Y le estoy hablando de alguien que está mirando proféticamente lo que se viene, pero que todavía está caminando como Moisés frente al desierto. ¿Cómo voy a hacer? Vengan conmigo, que Dios dijo que vayamos para allá y que tal día, tal hora salgamos. ¿Recuerda la historia?
Pero Moisés se paró y dijo, ¿qué hago? Estoy frente al mar. Y bueno, vino la respuesta de Dios. Como mirando al invisible, tocó, pasó y cruzó. Y después se encontró en el desierto y no tenían más comida. Y se habían acabado, se ve que hasta los cabritos, porque no tenían carne. Y vinieron codornices. Y no tenían pan y vino el maná. Y no tenían agua y golpeó la peña y salió agua. Digo estas cosas porque Moisés caminó como mirando al invisible. ¿Qué significa? No sabía, pero sabía. No veía, pero sabía. Dios le había dicho que caminara y debía caminar. Dios le había dicho cómo iba a ser la tierra prometida, que fluía leche y miel. Bueno, solo para entrar en contexto. Creo que hay un tiempo en el que vamos a hacer cosas que todavía al menos yo no puedo definir, pero que sé por boca de muchos apóstoles y profetas de este tiempo y por revelación de Dios y por intuición espiritual, porque dice la palabra de Dios que el espiritual todo lo discierne, todo lo entiende, que viene un tiempo diferente, va a haber una sociedad diferente. A ver, cordobeses, no somos ajenos, los cristianos evangélicos, a que en estos días pasados, en nuestro mástil principal, donde enarbola la bandera de nuestra patria, se levantó una bandera que nada tiene que ver con nuestra patria, ¿verdad? Y obviamente que en términos generales no vamos a estar de acuerdo con lo que pregonan aquellos que enarbolaron esa bandera. Pero esto no está hablando que es la sociedad a la que le vamos a tener que predicar. Esto no está hablando de que hay una sociedad a la que vamos a tener que decirle Jesús te ama. Hay un evangelio que transmitirte. Jesús te quiere bendecir, te quiere transformar. Jesús quiere establecer su reino en tu vida, en este tiempo, en esta sociedad. Y es por eso que puse este título para desarrollar no solo hoy, sino voy a entrar en tiempo de profundo escudriñar la Escritura. Porque sé que esto va a pasar pronto. Y cuando digo pronto, es pronto. Yo sé que el fin viene pronto, como lo dice la palabra. Pero antes del fin, cosas tienen que acontecer. Y nosotros somos protagonistas de eso. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Y solo tomo algunos versículos así aislados porque entiendo que son palabras muy conocidas. Desarrollos de historias muy conocidas, pero básicamente aquí el título principal en la parte superior de este pasaje, en el capítulo 4, dice Jesús principia su ministerio, es decir, Jesús comienza su ministerio, Jesús comienza a predicar. Y en el verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso digo estableciendo un reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice que Jesús comenzó a predicar. Y la palabra predicar está antes de esta frase, antes de este mandato, antes de esta enseñanza, antes de establecer esto. Lo está estableciendo Dios. Jesús está estableciendo algo que rige. Está poniendo, por decirlo así, un precedente. Comenzó el Evangelio y el Evangelio es una buena noticia y la buena noticia encierra algo muy hermoso, pero muy poderoso, pero con mucha demanda también y se llama reino de los cielos. Entonces Jesús comenzó a predicar, a enseñar cosas buenas, que eso es el Evangelio, pero a traer un reino, a establecer un gobierno. De hecho, vamos a otro pasaje rapidito. Libro de Lucas, quiero darle contexto, espero que sea el que Dios puso en mi corazón. Espíritu Santo de Dios, te ruego que seas tú el que esté trayendo esto al corazón de cada uno y ministrándolo e impartiéndolo para que tu gloria sea vista en este tiempo. Establecer el reino de los cielos en este tiempo. Una de las misiones para el tiempo que se viene, el tiempo. Dije los otros días algo que todavía está proféticamente en mi corazón dando vuelta, porque hay un tiempo y otro tiempo, y ese es el tiempo. Y parece un juego de palabras, y hasta a mí mismo me cuesta interpretarlo en la lógica. Abro mis ojos y me desoriento con esa palabra.
Quizás, solo quizás, como le habrá pasado a Moisés y otros tantos cuando recibieron la palabra de Dios, se levantaron y fueron. Y de pronto dijeron, ¿cómo? No entiendo, porque no es para entender, es para creer. Viene un tiempo para ello. Libro de Lucas, capítulo 10. Acá hay una enseñanza donde Lucas transmite y escribe esto que fue ciertísimo, que fueron cosas verdaderas, veraces, reales, y las trata de detallar desde la óptica casi científica para que se entienda. Y detalla el envío que hizo Jesús de los 70 antes que Él fuera. Y voy a leer de corrido un pasaje que es muy conocido, título Misión de los 70. Y quiero que saquemos algunas riquezas de esto para lo que es establecer el reino de los cielos. Y dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Primera cosa a tener en cuenta, la misión que nosotros vamos a llevar adelante, la que llevamos adelante, lo que hacemos, es porque Él después va a ir y va a estar allí. Porque Él va a establecer algo, pero nosotros vamos a ir primero. Pero Él va a venir y va a establecer el reino. Nuestra misión es ir delante para luego venir y establecer el reino. Entonces, eso es algo que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque dice, donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Otra cosa a tener en cuenta. La paz que portamos es la paz de Dios. ¿Sabe? He podido apreciar esto muchas veces en mi vida y que muchas veces soy un hombre que trabaja con sus manos. De hecho, usted podrá apreciar que mis manos son las manos de alguien que trabaja. Trabajo con motores y muchas veces mis manos no están tan pulcras como alguien que no trabaja con motores. Trabajo con automotores. Pero acá lo que está expresando, lo que está diciendo, es que nosotros vayamos y llevemos la paz. Y muchas veces me ha tocado venir del trabajo, de un día de agobio, de trabajo. No es una tortura para mí el trabajo. Pero llegar con ese agobio que uno tiene del pesado andar, del cotidiano andar, y de pronto tener que ir a visitar a alguien, tener que ir a una casa porque hay una X situación. E increíblemente, cuando usted va a la casa y sin haber venido con una paz de decir, estuve orando, y estuve meditando, y estuve viendo en Dios, que no sería malo poder hacerlo, pero nada de eso aconteció. Venías de una vorágine de un día de trabajo y llegar a una casa, inmediatamente mencionar la paz de Dios y el gobierno de Dios se establece. Y si hay alguien de paz en ese lugar, inmediatamente recibe la paz. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque su palabra lo establece. Sencillamente porque Jesús lo estableció. Sencillamente porque Jesús cuando vino dijo, estableció. Si quiere ponerle, firmó, prometió que el reino de los cielos se había acercado, ha venido. Y nosotros portamos el reino de los cielos. Y la paz del reino de los cielos no se encuentra de otra forma que no sea bajo el gobierno de Dios. Cuando usted ejecuta esto, las cosas pasan. Y luego dice, vayan y si hubiera enfermos, sánenlo. Y si tienen que comer algo, cómanlo. Es decir, compartan, prediquen, establezcan el reino de los cielos. ¿Sabe por qué estoy hablándole de esto?
Porque vamos a salir a una sociedad distinta, a la cual le vamos a tener que establecer el reino de los cielos. Y para ello vamos a tener que ser capaces de portar estas cosas. Por eso al principio de este pasaje, relatado históricamente por Lucas, dice el maestro, no yo el pastor Yacielo, el maestro, que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cómo dice que son pocos si había 70 disponibles más los 12 que estaban con él? Había bastantes, pero eran pocos. ¿Sabe qué significa pocos? Significa que no todos estaban dispuestos y capaces para ejecutar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todavía no estaban bajo el gobierno de Dios. Hace un tiempo atrás, unos días atrás, en las otras anteriores palabras que compartimos, voy a ser reiterativo en esto porque creo que es una de las, podríamos llamarle el eslogan que vamos a tener por este tiempo. Ciudadano del reino o turista con visa. No es lo mismo. No es lo mismo alguien que gobierna a Dios a alguien que conoce a Dios, pero que Él no lo gobierna. Y lo que está diciendo es que los milagros, la provisión, la paz, lo que ministramos, puedes llegar, aunque seas un turista, porque llegas a un lugar, llegas con tu paz, estableces la paz de Dios, sanás a los enfermos son sanados, las personas son tocadas y cambiadas, pero luego tiene que establecerse el reino de Dios. Y creo que debemos prepararnos para establecer el reino de Dios. Y por eso luego vamos a desarrollar otra partecita, no me voy a adelantar. Y dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os recibieren, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Que acaso está diciendo voy a destruirlos y los voy a matar? ¿Acaso usted vio caer algún rayo fugaz sobre una ciudad porque esa ciudad hizo tal o cual cosa? Y acá quiero detenerme un poquito porque hay algunas cosas que debemos saber que se establecen en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino de vida. Y de una vida real. Y esa vida se llama vida eterna. ¿Sabe lo que significa vida eterna? O al menos en la interpretación mía, lo que es la vida eterna. La vida eterna es algo que comienza y no termina. No tiene fin. La palabra eterna no tiene principio, no tiene fin. Cuando usted recibe el reino de los cielos, usted pasa a un reino de vida eterna. Desde ese momento su vida no tiene fin. Su vida espiritual, su vida en Dios no tiene más fin. Está establecida para siempre. Pero así como se establece el reino de los cielos, si no se establece el reino de los cielos, hay también una muerte eterna. Por eso es tan importante que podamos tener la capacidad de ser obreros capaces de ir a la mies y cosechar, y que esa cosecha lleve fruto. Por eso es tan importante que nos capacitemos para establecer el reino de Dios y ser agentes de vida y no agentes de media vida, de tiempos de vida. Porque milagros pueden acontecer. Porque cosas asombrosas, un poco sobrenaturales, van a acontecer. Maravillas, prodigios, milagros. Porque pasar momentos gratos como sentarse a comer van a acontecer. Mas el reino de los cielos establece vida. Y Dios nos manda a establecer vida. ¿Y cómo es esto? Hace un tiempo atrás tomaba referencia de una anécdota o un pensamiento, una, no sé cómo llamarlo, una enseñanza de cómo le sacaba el hueso a un perro, que era un perro bravo. Para quitarle un hueso a un perro bravo le mostraba un bife jugoso, inmediatamente soltaba el hueso y agarraba el bife. Porque estaba jugoso, tenía carne, tenía todo.
Más lo otro era un hueso, era de él, le gustaba, pero era algo que no tenía jugo, no era rico. Esto era más rico, era más apetitoso. Creo que es el tiempo para establecer el reino de los cielos y hacerles saber a las personas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que es tiempo para eso, para que el castigo, ¿y qué castigo está hablando? Y mire lo que sucedió con Sodoma. Para que aquellas personas que no lo reciban sepan que van a vivir en una muerte eterna, pero para que aquellos que lo reciban sepan que van a vivir en paz, en gozo, en armonía, en benignidad, en favor de Dios. No estoy diciendo que no le pasará nada, sino que va a haber favor de Dios. ¿Y cuál es lo contrario a esto? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el traspié que tenemos para esto? Y creo yo que allí entra en juego lo que se llama religión. Lo que establecemos nosotros, me hago responsable de lo que es la religión, establecer pautas. Y creo que las pautas a veces entorpecen la labor del reino. Porque a veces las estructuras religiosas superan lo que es verdaderamente el mensaje y lo que nos mandó el Señor a hacer. Los requisitos religiosos, y esto no es novedad, no es de nuestros tiempos, tampoco quedó en el olvido solo en los tiempos pasados. Y allí donde el hombre arma el esquema religioso, el formato religioso y lo ayorna a la sociedad que hay. Solo por tomar un ejemplo de nosotros, de las iglesias cristianas evangélicas. Usted ve aquí al fondo, detrás mío, un altar, un adorno, no sé cómo se dice, una arquitectura para este altar. Pero si estuviéramos hoy en un culto con todas las cosas que usamos, vería mucha electrónica, vería una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, un teclado, un sintetizador, una batería, un bajo, micrófonos, parlantes. Y no digo que esto esté mal. Luces de color. No es que esto esté mal, esto es bueno, esto lo tenemos hoy, es un recurso que tenemos. Pero eso es a la sociedad donde estamos, es el esquema que armamos hoy. Esa es la forma religiosa que armamos hoy en la sociedad que estamos. Hoy en la sociedad que estamos sería sonso que alguien predicara. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando comencé mis primeros caminos en el Señor, en aquel entonces, en la iglesia, dentro del saloncito que hemos logrado levantar con mucho esfuerzo, en aquella pequeña iglesia en la que yo me congregaba, como cosa extraordinaria y fabulosa, teníamos una bocina, que era una marca en aquel entonces prestigiosísima, Lea. Y ese era lo más lindo que había en sonido para nosotros. Hoy no tendría sentido que vaya y compre una bocina Lea. ¿Sabe quién usa la bocina Lea? El que vende huevos por la calle. Hasta ese tiene sonido digital ya. No tendría sentido, ¿verdad? Pero digo, esta es la estructura religiosa que vamos armando. Pero detrás de eso armamos un montón de requisitos y paradigmas. Y lo hacían los fariseos y hoy lo hacemos los pastores evangélicos. Establecemos normas, establecemos formas. ¿Sabe? Encuentro en la palabra algo que me llamó la atención y digo, lo tengo que compartir. Libro de Santiago, allí como al fondo de la palabra ya. Libro de Santiago. Capítulo, aquí lo tengo anotado, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 27. Y podríamos leer el 26 también. Y dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sabe qué está diciendo básicamente? Lo mismo que enseñó Jesús. Jesús dijo, me diste de comer, me asististe, ver al necesitado, ver al que está en necesidad, no como alguien que está en necesidad, sino como alguien al que Dios asistiría y usted como hijo de Dios también lo hace. Y guardarse sin mancha es guardarse en santidad, bajo el gobierno de Dios. Y en el gobierno de Dios viene esto, viene la santidad. Y hasta ahí quería llegar.
Porque cuando establecemos el reino de Dios, viene el gobierno de Dios. ¿Sabe cuál es uno de los parámetros principales que te imparte el gobierno de Dios, el reino de Dios? Es la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia habla que los que practican el pecado, y hace una mención, podríamos leerlo luego, de una serie de frutos de la carne o de pecados, no va a heredar el reino de los cielos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por otro lado te da un montón de frutos, los frutos del Espíritu, que marcan de alguna manera lo que es el gobierno espiritual de Dios, el reino de los cielos establecido. Y eso te lleva a practicar una religión correcta. Por eso es importante que se establezca el reino, se establezca una religión correcta, no una religión postiza, no una posición de cumplimientos de órdenes y preceptos. Un corazón puro, sencillo, delante de Dios. Y esto debemos ayornarnos a la sociedad en que estamos. ¿Por qué digo ayornarnos? ¿Sabe? He educado a 5 hijos. Hemos criado, hemos crecido juntos como familia, 7 integrantes. Mi esposa, yo y 5 hijos. Y hay algo con lo que yo siempre luché de alguna manera y establecí para puertas adentro de casa. Y es que la religión, lo que establecían los esquemas religiosos, quedaba fuera. Dentro de casa había algo mucho más importante que eso. Y era obedecer a Jesús, creerle a Él, manifestarlo a Él y ser santos, como Él es santo. ¿Y cómo es santo Él? Un santo sencillo, podríamos decirlo. Un santo sin postizos. Y esto me valió muchas veces la reprimenda de las estructuras en las iglesias donde asistí. Porque claro, las posiciones, lo postizo, lo que uno vive, es lo que se expresa muchas veces hacia afuera. Cómo te vestís, qué usás, qué tenés puesto, cómo te conducís, a qué hora llegás, qué lugares frecuentás, con qué personas hablás, en fin. Recuerdo que al principio del Evangelio, cuando nos convertimos con mi esposa, hay algunas fotos que por ahí vemos de cumpleaños que han quedado de los niños y qué sé yo, y mi esposa está con unas polleras largas, ¿vio? Y había que andar con esas polleras largas. Y no existía la afeitadita ni las piernas bonitas, no, eso era pecado. Y no se podían maquillar mucho y nada de depilarse mucho las cejas, como Dios la trajo al mundo, ¿vio? Mujeres rústicas, dijeran algunos por allí. Y esto eran posiciones religiosas, pero si usted no se ajustaba a eso, usted no podía llegar a una iglesia si era alguno de los que de alguna manera era un miembro fiel de esa iglesia sin la corbata. Y si tenía un saco, tenía que usarlo. Y un saco y corbata era como un uniforme. Y está bien cuando vos estás en una fuerza de seguridad, en una empresa donde todos tienen que cumplir un protocolo, como se dice hoy, palabra tan común en nuestros días. Parecía que la iglesia tenía un protocolo para asistir. Y esto es solamente religión. Y si bien estas cosas han ido pasando de moda, porque dejamos esa moda, el espíritu no pasó de moda, sigue estando muchas veces. Y establecemos parámetros y cosas. Hay algo que lo dije al principio y no podemos dejar de darle importancia correcta. En estos días, en nuestra ciudad, ondeó, como dije, una bandera que es la bandera del orgullo no sé cuánto. La verdad que tiene un montón de siglas que nunca las logro descifrar rápido. Que tiene que ver con la comunidad gay, con la comunidad homosexual y con diferentes formas de manifestarse. Que el ser humano ha ido desarrollando en este tiempo más, digamos, avezadamente que en otros. Lo cual no quiere decir que recién empiece hoy. Esto existió siempre. Sino póngase a leer las cartas de que le escribe Pablo a los corintios. ¿Por qué Pablo le pone a los corintios no se echen con varones y no sean afeminados? ¿Por qué se lo escribe? Se lo escribe porque era gente que se había convertido, que había conocido a Jesús, pero de pronto esas eran las costumbres de su sociedad. En su sociedad se vivía así. Entonces, el tipo estaba ahí diciendo, bueno, esto es lo que yo aprendí de chiquito. Y Pablo dice, estas no son las cosas que hay que hacer. Y comienza a direccionar lo que es esto, establecer gobierno de Dios. Y muchas veces la iglesia estableció estas cartas como un dedo señalador para decir, usted está incorrecto delante de Dios.
Y en cierto modo es verdad. Usted no está obedeciendo a Dios. Usted no está siendo gobernado por Dios. Pero ¿cómo va a establecer el gobierno de Dios, mi querido, en este tiempo y en los tiempos por venir, en una sociedad como la que se nos está presentando? ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros jóvenes y adolescentes cuando la sociedad le está presentando un modelo que es totalmente diferente? Estableciendo el reino de Dios. Y hay algunas cosas que son fundamentales en este reino de Dios. Y una de ellas es que no es un reino religioso. Debemos desechar ese espíritu religioso, pragmático en cuanto a lo religioso, usando las estructuras bíblicas de una forma religiosa. Y no estoy haciendo un liviandad, porque con un fuerte contenido de santidad, portando una autoridad, como suele decirse, al menos yo he escuchado muchas veces esta expresión y suelo tenerla, con la autoridad moral, es decir, la autoridad que me da mis propios hechos para establecer el reino de Dios. ¿Y cómo son estas autoridades? ¿Y cuál es la autoridad que tenemos? ¿Saben cuál es la autoridad? La autoridad que nos da Dios cuando le conocemos fehacientemente a Él. ¿Usted le conoce bien a Dios? ¿Usted piensa que Dios en esta sociedad hubiera descartado a estos movimientos? ¿Sabe una cosa? Cuando le presentaron ante Jesús a María Magdalena, él tendría que haber asentido y haber dicho, bueno, apedréenla, no tengo nada que decir, ella se lo ganó. Es lo que es. Mira, maestro, esta es lo que es. Sin embargo, Jesús le presentó un reino y le dijo, no peques más, ni yo te condeno, no peques más. No te condeno, tenés sanidad, tenés libertad, Dios te sana, Dios te libra, Dios te bendice, no peques más. ¿Qué significa ese no peques más? Deja que Dios te gobierne. Pero Dios te gobierna de una forma espiritual y en un amor. Y acá quiero hacer otro eje y terminar. Y esta va a quedar picando, como se suele decir. ¿Cómo es el amor de Dios? No es el amor que hoy todos manifestamos, el amor que vivimos socialmente. Lo he dicho muchas veces, el amor de un padre a un hijo, de un esposo a una esposa, de dos novios, de parientes. El amor de la compasión, pobrecito, mirá, está desnudo, pobre niño, y lo abrazás. El amor de la ternura, no. Ese es el amor que tenemos los hombres. Pero el amor de Dios es el amor que te liberta, el amor que te da vida. ¿Y qué vida te da? La vida eterna. Jesús te amó y dio su vida por vos. Pero que Dios haya dado su vida por vos no te hace alguien que pueda hacer lo que quiere y decir, bueno, vivo como la mona, como el diablo, total Dios ya me libró. De hecho, hay algunas corrientes de pensamiento, no voy a entrar en ese tema, pero dicen que la salvación no se pierde nunca. Sin embargo, no se acepta a Cristo una vez, y con ese que yo ya acepté a Cristo, ya está. Como quien se compró, no sé, unas zapatillas durables. Yo tengo unas zapatillas que hace como 5 años, que ya no sé cómo romperlas, no se rompen. Pero yo me las compré, son mías. Por más que no las use, por más que las deje llenas de tierra o embarradas, siguen siendo mías. Jesús no es alguien que usted puede embarrar y embarrar y embarrar y sigue siendo suyo. Porque el amor de Dios no es de esa manera. El amor de Dios es un amor que te da vida y salvación y todo lo que necesitas, pero es un amor que quiere someter tu vida a un reino. Y soy bien claro. A ver si lo tengo agendado por aquí. Bueno, Jesús le dijo en el libro de Lucas capítulo 5, no lo tengo agendado para leérselo, pero le dijo, el que no toma su cruz, se niega a sí mismo y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y cómo va a decir eso Jesús? Pareciera que se contradice con este Jesús que es todo amor. No sé si estoy siendo claro, pero es un controversial de alguna manera entenderlo en el pensamiento y en la forma que tenemos hoy de pensar. Ay, pero vos no podés ser tan malo, tenés que amarlo, pobrecito. Claro que sí, con pasión, con amor. Pobrecito, es mi prójimo, lo vi, ya es mi prójimo. Es mi inmediato, ese es mi prójimo. Lo dijo Jesús. Y lo tengo que amar. ¿Cómo lo tengo que amar? ¿Sabe cuál es el verdadero amor? Cuando yo le presento el reino de los cielos, porque le estoy dando vida. Si no, simplemente lo estoy acariciando para que se vaya al infierno bien acariciadito.
¿Te vas a podrir en el infierno? Como solía decir un viejo amigo mío, te vas a pudrir en el infierno, decía, pero bien acariciadito, ¿viste? Te van a hacer muchos mimos, pero después el paquetito, cuando pase las puertas del infierno, se quema y el que entra a sufrir sos vos. Pero te amaron, ¿eh? Ah, esos hombres de Dios y esas mujeres de Dios te amaron tanto que te pusieron de patitas en el infierno. No, mi amor, no es ese el amor de Dios. No. El amor de Dios es el que te salva, el que establece un reino para que vos te salves, el que establece pautas para que vos te salves, el que te dice es el amor de Pablo con sus hijitos, el amor de Juan con sus hijitos, el amor de Pedro con sus hijitos, de cada uno de los apóstoles cuando les escribieron. Digo, miren, por favor, no hagan esto. Me imagino la desesperación de Pablo cuando le llegaron las noticias de lo que acontecía en Corintio. Con aquellos hermanos que se habían sanado, que habían tenido unos cultos tremendos, una manifestación tremenda. De hecho, lo dice el libro. Dice, porque cuando fui a vosotros no fui con vana palabrería, sino con demostración de poder y demás. ¡Wow! Y pasó el tiempo y le llegaron las noticias. Y desesperado Pablo, imagino, preso en el Señor. No sé si estaba preso en ese momento, no quiero hacer un sacrilegio bíblico. Pero me imagino porque en otras ocasiones estuvo preso en el Señor diciendo, ¿cómo hago? Quisiera salir de esta cárcel, pero no para ser libre, para ir poder salvarlos, porque les presenté a Cristo, pero se van al infierno. Pobre de ellos. Miren, y les entró a escribir, no hagan estas cosas, no hagan estas cosas. Hay vida y hay muerte, ustedes elijan la vida. Solo para terminar de ilustrar esto y entendamos lo que digo. Gálatas 5. El verdadero amor de Dios es el que se establece en el reino de los cielos. Es el que se establece con el rigor de un reino. Y entendamos lo que es reino. Rigor de un reino. Gobierno. Un rey que gobierna. Por encima de todo, no se le discute. Aunque parezca torpe. Pero no se establece tampoco con torpeza ni con violencia. Se establece en el amor que te da. La bendición de Dios primero te sana. Primero te reconcilia, te quita la angustia. Luego te hace ver ese bife jugoso que se llama Evangelio, que se llama Jesús. Y te hace partícipe de eso que dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Ministrábamos en esta semana personas que venían por su alimento aquí a la iglesia, pero que en su corazón había otras cosas, otras necesidades, y solo Dios las podía saciar. Me quedó la imagen de una mujer que dijo, estaba terriblemente angustiada, no sé qué pasó. He estado todo el día y toda la semana mal, pero ahora me veo distinta, me siento diferente. ¿Sabe qué pasó? Pasó Jesús. Así establece su reino. Y si luego se establece el gobierno de Dios en esa vida va a ser diferente. Y esa vida va a tener vida. Y ahí va a experimentar el verdadero amor de Dios, el cual usted y yo debemos transmitir. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hago una pausa. El apóstol les está escribiendo porque evidentemente estos cordobeses, cordobeses, nos hagamos cargo para que sea nuestro, lo hagamos propio. Se estaban equivocando. ¿Por qué? Porque estaba todo muy lindo con esto de Dios, pero seguíamos viviendo ¿cómo? Con los placeres. Satisfagáis, qué término incorrecto para nosotros o complejo. Para que no se den todos los gustos que la carne pide, queridos míos. Y le está escribiendo, entiendo yo, con una gran angustia. Escribir esto no debe haber sido lindo para el apóstol. Quizá hubiera sido más lindo para él escribirle, estoy contento de que ustedes crezcan en el Señor, que cada día su fe aumente, su santidad esté en un alto rendimiento, sean los más santos, los más consagrados. Sin embargo, escribe esto. Y quedó establecido. Porque la palabra de Dios no pasa de moda, los hombres somos los mismos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne. Y acá quiero leerlo, lo voy a leer detenidamente, algunos lo entenderán, otros se harán los sonsos, pero si usted no entiende algo, por favor vuelva a Gálatas 5, capítulo 16, vamos a leer como hasta el 20 y pico, 25. Y algunos de los términos que voy a mencionar, algunos parece que no lo entienden o nunca se lo han dicho porque la sociedad no está interesada en que los conozcamos. Búsquelo en el diccionario. Digo esto porque no voy a tomar el tiempo para expresar a cada uno. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Créame que no estoy leyendo como si no supiera, ni deletreando como si no viera. Estoy leyendo así, para que entendamos que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Por más que Dios los haya sanado, por más que la predicación del Evangelio les haya quitado la angustia en algún momento, por más que la oración de algún siervo o sierva de Dios le haya sanado alguna parte de su cuerpo, por más que la asistencia a muchos cultos les haya cautivado en esos momentos, si usted practica estas cosas, no va a heredar el reino de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta cuando usted hereda el reino de Dios. Cuando usted practica estas cosas, el amor de Dios no está. Por lo tanto, va al infierno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, los que son de Cristo han crucificado. ¿Sabe? Esto me recuerda algunas definiciones que se hacían en aquellos primeros tiempos de mi conversión, que se decía, usted no es cristiano solamente porque es de la raza humana, porque fue muy común en la gente que me antecedió a mí, las generaciones pasadas, decir, es un cristiano, por decir es un hombre, es una persona. Hoy se ha globalizado de otra manera, es un ser humano, y creo que es una definición más correcta. Pero que usted conozca a Cristo como tal, Cristo, el Hijo de Dios y todo lo que dice la Biblia y todo lo demás, no lo hace un cristiano. No lo hace alguien que va a heredar el reino de los cielos. Los que crucificaron su carne, los que murieron con Cristo, los que escucharon lo que dijo Jesús en Lucas 5, el que no toma su cruz, se niega a sí mismo y viene en pos de mí. Es decir, el que no muere, no puede resucitar a una vida eterna. Y esto es establecer el reino, y no con parámetros religiosos. Y esto es establecer el reino de una sociedad convulsionada. Claro que parece muy difícil. Y tenemos esta sociedad llena de estos nuevos movimientos. ¿Y cómo los vamos a convertir? Diciéndole, ustedes no, ustedes sí, ustedes no, ustedes sí, antidios y Dios. Haciéndoles saber las virtudes de Dios. Predicando el evangelio correcto. Manifestando los milagros que haya que manifestar. Pero también haciéndoles saber que el amor de Dios es para vida eterna. Es un tiempo para manifestar la gloria de Dios. Es un tiempo para manifestar las virtudes de Dios. Pero también es un tiempo para prepararnos y que los obreros, dice Jesús, dice el Maestro, la mies es mucha, los obreros son pocos los que están preparados. ¿Y qué es estar preparado? Estar bajo el gobierno de Dios.
No porque un día lo acepte, sino porque todos los días acepto el gobierno de Dios en mi vida. Porque todos los días me levanto y digo, Señor, ayúdame, que este día tú lo gobiernes. Aun cuando tengo rabia, aun cuando tengo bronca, aun cuando tengo malestar, aun cuando estoy disconforme. Les decía los otros días, muchas veces he hecho berrinches delante de Dios. Y luego he dicho, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Y volver al gobierno de Dios. ¿Qué hago, Señor? Mi pregunta para este tiempo, y se la traslado a usted, ¿qué hago, Señor, en el tiempo que va a venir? Prepárame para ese tiempo, para ser entendido en cómo predicar tu palabra correctamente y transmitir la vida que tu palabra tiene en el tiempo que se viene, en la sociedad que vamos a recibir, la sociedad que va a venir a las puertas de nuestras iglesias cuando pase esta pandemia, la sociedad que vamos a salir a buscar para hacerles saber que el reino de los cielos se ha acercado. Creo que es un tiempo para establecer un reino en esta tierra, el reino de los cielos. Es un tiempo para desestimar las costumbres religiosas. Es un tiempo para ayornarnos a la sociedad en que vivimos, sin tabúes y sin pensamientos equívocos, pero sin aplausos a lo que está mal, sino diciendo, esto es lo que Dios establece, este es el amor de Dios. Dios te ama de esta manera. Dios quiere lo mejor para tu vida, pero los que practican esto no van a heredar el reino de los cielos. No es para salir a predicarlo y decirle, vos practicás esto y vos mirá, vos no vas a ir al cielo. No, mi amor, por favor, no es esa la forma. Es para que usted sepa que estas cosas son verdad. Y para que usted no aplauda lo que no hay que aplaudir. Cierro este mensaje con una controversia que muchas veces está en mi corazón y quiera o no siempre está la disputa que uno tiene internamente. Y es esta pregunta que siempre se le hago al Señor y la respuesta es casi siempre la misma. ¿Cómo bendecir a aquello que Dios no bendice? ¿Cómo bendecir a aquello que no está bajo la dirección de lo que Dios quiere? ¿Cómo? Estableciendo la verdad y amando de verdad. No hay mejor amor que aquel que da su vida por los demás. Doy mi vida para que vos conozcas a Dios. Pongo mi vida para que vos conozcas a Dios y le obedezcas. Dios te bendiga.